has prometido que estarás con nosotros. Tú has prometido que siempre nos guiarás. Espíritu Santo, te alabo. Te alabo, Dios mío. Te alabo, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Wow. Fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Y al nombre de Cristo. No, de verdad, al nombre de Cristo. Y a su nombre. Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? La tumba está vacía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para mí es más que un gozo, es un privilegio estar aquí delante, compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias a nuestro pastor Ismael de la Cruz por tenerme pendiente para este maravilloso privilegio. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos aquí presentes y a los que nos contactan, a los que nos siguen por las redes sociales. Son más que bienvenidos. Somos la Iglesia de Dios Unida, caminando bajo la unción del Espíritu Santo en la calle 41, número 17. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor me diera hace mucho tiempo. Y es la continuación del último mensaje que yo prediqué acá. La última vez que yo prediqué era un culto de amigos. Yo prediqué bajo el título Buenas Nuevas para los Desgraciados. Y en ese mensaje, después que terminé de predicar ese mensaje, Dios me inundó con esta verdad que yo voy a compartir con ustedes. Yo la tenía como la cabeza, pero no la había preparado. Y yo quiero predicar hoy bajo el título El Acrópolis de la Fe. Dígalo conmigo. El Acrópolis de la Fe. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Romanos, su capítulo 3, su versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Y al nombre de Cristo, aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios está aquí. Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. Con un amén nos vamos. ¿Cuántos lo tienen? Aleluya. La letra de la palabra dice así: pero ahora, dígalo conmigo, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Para todos los que creen, porque no hay distinción de persona. Dice el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. ¿Cómo lo exhibió Dios? Públicamente, como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en
este tiempo, dígalo conmigo, en este tiempo. No, de verdad, como que bebió café. En este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de la obra de la ley. O sea, ¿Dios es el Dios de los judíos solamente? No. ¿Es también Dios de los gentiles? También de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno. ¿Cuántos son Dios? El cual justificará en virtud de la fe a los de la circuncisión y por medio de la misma fe a los de la incircuncisión. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? En ninguna manera. Al contrario, cumplimos la ley. Dios, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Suéltele un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Como le decía, quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial para mí, porque es de esos tipos de mensajes que cuando tú te despiertas de madrugada, tú te desvelas. Frecuentemente pienso en esto, porque desde mi punto de vista es lo más importante que usted debe saber. Hay muchas cosas en la vida que uno debería saber, pero esto es totalmente importante. Y cuando hablo de Acrópolis, no estoy hablando de la plaza comercial que queda en la avenida Winston Churchill. Estoy hablando de otra cosa. Dígalo conmigo, otra cosa. La palabra Acrópolis viene del griego y significa acros, que significa un lugar alto, un lugar exaltado, y polis, que significa ciudad. En la antigüedad las ciudades se edificaban no en el llano, sino en los montes, por varios motivos. El primer motivo era un motivo de seguridad. Dígalo conmigo, seguridad. Dígalo conmigo, seguridad. Para un enemigo tomar una ciudad en una montaña era más difícil que tomarla en el llano. Por eso usted se pone a ver que o la construían en un monte o la construían entre montes, para imposibilitar que los enemigos, cuando fueran a invadirla, la tomaran. El segundo motivo por el cual las ciudades se construían en montes era porque se entendía que desde un monte usted podía llegar más fácilmente a la divinidad. Es decir, como la divinidad está arriba y yo estoy aquí abajo, yo tengo que buscar el lugar que quede más alto para construir la ciudad y así poder tener un contacto directo con esa divinidad. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me siguen? Entonces, regularmente era un lugar, una ciudad fortificada, un lugar resguardado. Era un lugar donde había seguridad para los pobladores de esa ciudad, que no iban a ser destruidos, que no iban a ser conquistados. Y se construía pensando en que el enemigo no tomara ventaja sobre ellos. Dígalo conmigo. Se pensaba, se construía para que el enemigo no tomara ventaja sobre ellos. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos teólogos y predicadores han tomado los versículos que acabamos de leer y le han aplicado el nombre de la Acrópolis de la fe cristiana. ¿Qué significa esto? Han dicho que estos versículos son la ciudad fortificada en el que se fundamenta toda la estructura del cristianismo que Dios ha revelado en las Escrituras. Es el lugar donde nosotros encontramos seguridad. Es el lugar donde nosotros encontramos protección. Pero es el lugar alto donde podemos conectarnos con nuestro Dios. El Acrópolis de la fe cristiana hace referencia a eso que hace que la fe cristiana sea segura. A eso que hace que la fe cristiana sea diferente
de las otras religiones. Todas las religiones del mundo son religiones de obra. Dígalo conmigo. Todas las religiones del mundo son religiones de obra. El hombre hace y Dios hace. El hombre busca y encuentra a Dios. El hombre paga y Dios se le revela. El hombre va a un sitio y encuentra a Dios ahí. Entonces, la fe cristiana se diferencia radicalmente de cualquier otra religión en este punto. El corazón de la revelación evangélica se encuentra en el capítulo 3 del verso 21 al 31 del libro de Romanos. Si a mí me tocara elegir un libro de la Biblia con el cual yo debería vivir el resto de mi vida, sería Romanos. Si a mí me tocara elegir un capítulo de la Biblia con el cual vivir, sería Romanos 3. Y si fuera un puñado de versículos, fuera Romanos 3, del 21 al 31. Porque allí, encapsulado, está todo lo que usted necesita saber para vivir una vida cristiana segura. Dígalo conmigo, segura. Y para comprender la importancia de estos versículos, hay que entender la intención de quien está escribiendo. Usted no puede interpretar algo sin saber por qué quien lo escribió. Y quien está escribiendo aquí es el apóstol Pablo, que dentro de sus muchas funciones está que él era un doctor de la ley. Dígalo conmigo, un doctor de la ley. Un doctor de la ley es un abogado. Sencillo, no hay que complicarse. Un doctor de la ley es un abogado. Y Pablo era un abogado de la religión judía. Pablo conocía a cabalidad lo que enseñaba, lo que promovía, cómo era la religión judía y cómo era la ley judía. Más que la religión judía, cómo era la ley, cómo estaba constituida, cuál era la intención de la ley. Y el apóstol, como abogado, en estos versículos, más que en cualquier otra cosa, está enfocado en el marco legal en el cual se fundamenta nuestra fe. A tal punto que en el libro de Romanos, la palabra justicia aparece más de 35 veces. Pero solamente en estos versículos que acabamos de leer, la palabra justicia, justo o justificación, aparece alrededor de 9 veces. Lo que quiere decir que está claro cuál es la intención de Pablo cuando está hablando aquí. Pablo quiere que lo que le están leyendo entiendan el nivel jurídico del evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el derecho legal espiritual es una realidad. En el mundo espiritual se trabaja con legalidad. No, usted no me está escuchando. Yo necesito que usted me entienda en esta hora. En el mundo espiritual no basta con un deseo, no basta con una intención. En el mundo espiritual se opera bajo legalidad. Usted está bajo la legalidad del reino o está bajo la legalidad del rey o del Dios de este siglo. En el reino espiritual no solamente tú te manejas a nivel de palabras, debe haber un contrato legal. Por eso decimos que nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De pactos. ¿Por qué? Porque el pacto es el convenio legal que hace que Dios opere de una manera. ¿Alguien tiene que entenderme en esta hora? Entonces, Pablo lo que le interesa aquí es que usted entienda legalmente qué es el evangelio, porque el problema de nosotros no es un problema de que Dios nos ame o no nos ame. El problema de nosotros es un problema de legalidad. Dígalo conmigo. El problema de nosotros, esto es importante que usted lo entienda, es un problema de legalidad. Ahora bien, ¿por qué para el apóstol esto es tan importante? Porque el apóstol entiende que al primer hombre se le dio un mandamiento. Dígalo conmigo, mandamiento. Se le dio se le entregó una ley. Y el que sabe de ley sabe que inmediatamente se imparte una ley, inmediatamente un país promulga una ley, todo el que está bajo el dominio de ese país debe someterse a esa ley.
no importa que usted no sepa que esa ley existe. Si la ley fue promulgada por el Congreso, si usted la viola, aunque usted ignore que esa ley está ahí, a usted lo van a juzgar por esa ley. A usted lo van a condenar por esa ley. Y cuando Dios crea a Adán, la Biblia dice que él le dio un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos le dio? Un mandamiento. Oiga lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15. Y tomó pues el Señor al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y le dio este mandato. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué fue lo que le dio? Un mandato, un mandamiento, una ley. ¿Cuál fue la ley que le dio? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente, Dios está estableciendo el marco legal en el cual él se va a relacionar con Adán. A eso se le llama en teología el pacto de obras. Dios le pone un pacto de obras a Adán y le dice, mira, tú tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Evitar comer del árbol. Si tú no comes del árbol, no habrá problemas. Pero el día que tú comas del árbol, tú vas a violar el marco legal en el que tú y yo nos relacionamos. Le decía hace un momento que Dios no se puede relacionar con nadie a expensas del marco legal que Él ha establecido, porque Dios es justo. Dios es un Dios justo. Eso es parte de su naturaleza. Parte de su naturaleza es que Él Él es justo, que significa, en primer lugar, que Dios opera con una rectitud moral perfecta. En segundo lugar, que Dios va a evaluar a cada quien de manera objetiva, que Él no va a parcializarse. Y en tercer lugar significa que Dios va a darle a cada quien lo que se... Tres cosas. Dios es perfecto moralmente. Dios no se va a parcializar con nadie y Dios le va a dar a cada quien lo que se merece. Todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Todos sabemos que ellos violaron el mandamiento. Todos sabemos que ellos no permanecieron en el pacto en el cual a ellos lo habían colocado. Que ellos no se sometieron a la ley bajo la cual ellos se tenían que relacionar con Dios. Ellos no permanecieron de manera como Dios lo había mandado bajo la legalidad del pacto. Dígalo conmigo, la legalidad del pacto. Y decíamos hace un momento que el mundo espiritual se maneja bajo ¿qué? Bajo legalidad, bajo un marco legal. Al no permanecer bajo la legalidad del pacto de Dios, ellos salen del dominio de Dios y entran a otro dominio. Entonces, el problema es que cuando el hombre no permanece en el pacto, cuando el hombre no permanece bajo la ley que Dios le había dispensado, el hombre, gloria sea al Señor, entra en una esfera de degradación, de muerte, de dolor y de condenación. Pero en el verso 15 del capítulo 3 del libro de Génesis, la Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A esto se le conoce como el protoevangelio, la primera promesa evangélica que aparece en las Escrituras. Y eso, aunque nosotros lo pasamos por alto, eso provoca un problema. Dígalo conmigo, provoca un problema. ¿Por qué? Provoca un problema porque en ese ambiente donde sucede el pecado hay tres dimensiones de personas, por decirlo de alguna manera. La primera dimensión es Dios. Dios está ahí y Dios está juzgando el pecado de Adán y Eva.
La segunda dimensión de personas, ahí están Adán y Eva, que son los culpables de haber violado la ley. Y el tercero que está ahí es el acusador. Y al acusador es que le dan esta promesa. Él le dice, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú la herirás en el calcañar y él te pisará la cabeza. El problema es que el acusador también pecó. Dígalo conmigo. El acusador también pecó. Y cuando el acusador pecó, no hubo una promesa de redención. El acusador peca. Quiero que ustedes me sigan en esta hora. Inmediatamente Dios declara una justicia perfecta. Pecaste, moriste. El acusador peca e inmediatamente Dios decreta el pago del pecado sobre él. Pero además de esto, los caídos, los ángeles caídos pecan, se rebelan y no hay ningún tipo de opción para que ellos tengan la oportunidad de redención. No hay ningún tipo de posibilidad de que ellos pudieran volver el camino atrás de su pecado y restablecer una relación con Dios. Hay pecado y hay justicia perfecta por ese pecado. Dígalo conmigo, hay pecado y hay justicia perfecta por ese pecado. Ahora, Dios crea al hombre y hay pecado y hay condenación, pero no hay justicia perfecta, porque hay promesa de redención. Y ahorita decíamos que parte de la justicia es que no se puede ser imparcial. Si el diablo pecó y le dieron justicia perfecta, y Adán pecó y no le dieron justicia perfecta, ¿cómo se llama eso? Injusticia. Eso se llama injusticia, porque están midiendo a uno con un estándar y a otro con otro estándar. Le están poniendo una ley a uno y le están poniendo una ley a otro. Entonces, inmediatamente nuestro adversario, el diablo, que no es tonto ni perezoso, eso es injusto, eso es injusto, porque yo he pecado y la legalidad tuya, la que tú estableciste, decretó que yo tenía que ser apartado. Y este ha pecado y ha sido apartado, pero tú le prometiste redimirlo. ¿Cómo tú vas a resolver ese problema? ¿Alguien me sigue en esta mañana? Inmediatamente Satanás ve esto. Yo me lo puedo imaginar diciendo, eso no es justo. Tú no eres justo, Dios. ¿Dónde está tu justicia? Porque si usted no sabía, Satanás significa el acusador. Satanás no es un nombre. Satanás es una función. Satanás es un acusador. Él se dedica a acusar. Esa es su vida. Él vive de eso, de acusar. Y él empieza a acusar a Dios de injusto, porque no hizo lo que Dios, porque no hizo con Adán lo que hizo con él. Entonces, Adán dice, Dios, tú no eres justo, pero la historia continúa. La historia continúa y llegamos al capítulo 6 de Génesis. Y en el capítulo 6 Dios decide manifestar su justicia. Dígalo conmigo, manifestar su justicia. Y cuando decide manifestar su justicia, la Biblia dice que vio Dios que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha y que todos los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y Dios agarra y va a raer toda la tierra. Y Noé halló gracia delante de Dios. Dígalo conmigo, Noé halló gracia. Noé halló gracia. No era que Noé no merecía que también lo metieran con los otros que iban a morir. Fue que Noé no halló justicia, halló gracia. Yo quiero que ustedes me vayan siguiendo porque estamos hablando de un marco legal. En el marco legal no hay gracia. La ley es dura, pero es la ley. Entonces, cuando se aplica la ley no hay gracia.
Olvídese de eso. Que no hay gracia. Entonces, ¿qué fue lo que halló Noé? Gracia. Y ahí vemos que Dios le dio un chance a Noé. No lo juzgó como debería haberlo juzgado. Y además de esto, vemos que después que Noé sale del arca, la Biblia dice en Génesis 9, 20 y 21, que Noé salió del arca y comenzó a cultivar la tierra. ¿Qué empezó a hacer Noé? Y plantó una viña. Y un día Noé bebió vino y se emborrachó y quedó tirado desnudo en medio de la tienda, de su tienda de campaña. Oiga, eso debió ser un humo muy fuerte para él hasta encuerarse ahí. Yo no sé si alguien me sigue. Oiga, para usted darse un humo así, no fue uno ni dos potes de vino que él se bebió. Y nosotros nos reímos, pero Dios ha dicho que los borrachos estarán fuera del reino de los cielos. Y Satanás estaba ahí y lo estaba viendo. Y entonces Satanás, me imagino yo, le dice a Dios: ese fue el que tú salvaste, un borracho. Esas son tu compañía ahora, los borrachos. ¿Alguien me sigue en esta mañana? Esos son los que son tus amigos, los borrachos. Porque si un borracho, míralo como terminó en cuero ahí. Seguimos y transcurre la historia y llegamos a la historia de Abraham, el amigo de Dios. Y cuando llegamos a la historia de Abraham, encontramos que Abraham fue un hombre que puso a su mujer en peligro. Para él preservar su vida, puso a su mujer en peligro. Prefirió que su mujer la tuviera otro hombre a ser valiente, cobarde. La Biblia dice que los cobardes, pero aparte de cobarde, fue un mentiroso. Eso lo dice el Señor, no me lo estoy inventando yo. Te lo ha leído en la Biblia. Y aparte de mentiroso, fue incrédulo, porque cuando él vio que el tiempo iba pasando y la promesa no llegaba, ¿qué hizo? Buscó otra mujer que no era su esposa y tuvo un hijo con ella. Y me imagino yo a Satanás diciéndole a Dios: y ese es el amigo tuyo, un cobarde mentiroso que no cree en ti. Y vemos la historia de Jacob, padre de los patriarcas. Y Jacob era un engañador, un tramposo. Porque es que la Biblia es un libro extraño. La Biblia te presenta héroes y ella misma te dice que los héroes estaban llenos de defectos. Cuando tú te pones a leer la biografía de grandes héroes de la humanidad, los que escriben la biografía nunca escriben los errores. Dios tiene sus héroes y le escribe sus errores ahí para que uno lo vea. Increíble. Entonces, Jacob era, perdón por el término, un delincuente. Delincuente, engañó a su hermano. Un delincuente. Uno habla de Labán, pero le robó las ovejas a Labán. Un tigre. Y a ese que Dios le promete que de él hará una gran nación. Pero después, si sigue el tiempo, vemos a Moisés. Y Moisés le arrancó la cabeza a un egipcio. En la primera vuelta le llevó la cabeza. Porque es que son cosas que no fue una cosa oculta que hacen. Son cosas que se ven. La Biblia dice que Moisés era un tipo rabioso que mató al egipcio. Y ese era el siervo de Jehová. Y en todo ese contexto, Satanás está acusando a Dios de injusto. Le está diciendo a Dios: tú no eres justo, porque tú tienes un estándar para medirme a mí y tú tienes otro estándar para medir a Moisés. Y si continuamos con la historia del pueblo de Israel, entonces llegamos a la vida de David. Uy, ahí la cosa se complica. Ahí la cosa se complica porque Dios dice de David que David era el hombre conforme, adúltero, mentiroso, traicionero, asesino, orgulloso.
Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Y Satanás lo está viendo. Y está viendo que hay un doble estándar. Está viendo que Dios no está siendo justo. ¿Usted cree que yo me estoy inventando toda esta historia? Oiga como dice el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Cada vez que la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando del Cristo preencarnado. Y Satanás, ¿quién? Recuérdense que Satanás no es un nombre, es un título. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él: quítenle esas vestiduras viles. Aquí vemos a Satanás acusando y a Dios tapando el pecado de Josué. No quitándolo, porque él le quitó la ropa, pero lo que produjo que esas vestiduras estuvieran viles, él no lo quitó. Es decir, él podía quitarle la ropa, pero no podía quitarle la vileza. ¿Alguien me sigue en esta mañana? Él podía quitarle aquello que hacía que él se viera pecador, pero él no podía quitarle la esencia del pecado en él. Y eso es evidentemente una muestra de injusticia. El problema es que, si bien es cierto, Dios podía quitarle la ropa, en ese momento no podía quitarle la vergüenza, no podía quitarle el pecado, porque en el antiguo pacto el pecado no se quitaba, el pecado se tapaba, se cubría. Cada vez que mataban un toro, cada vez que mataban un macho cabrío, cada vez que mataban un becerro, lo que se hacía era cubrir el pecado. Lo que se estaba era escondiendo el pecado. Y Dios no puede esconder el pecado, porque Él es justo. Eso era tan fuerte que los santos, cuando morían en el Antiguo Testamento, no ascendían, descendían. Dígalo conmigo. En el Antiguo Testamento, los santos no ascendían, descendían. Oiga cómo lo dice Jacob, cuando le piden permiso para llevarse a Benjamín a Egipto, porque José lo pidió. Verso 41, verso 12 de Génesis. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Por qué? Porque en la condición de una persona con pecados tapados, no quitados, no se puede subir al cielo. Entonces el santo en el antiguo pacto no iba a la presencia del Señor, sino que tenía que ir a otro lugar. Eso es otro tema que lo hablaremos en otro caso. Con esto en mente, vamos a volver de un pronto al libro de Romanos capítulo 3. Y en Romanos capítulo 3, en el verso 21, lo primero que Pablo dice es que ahora la cosa es diferente. Dígalo conmigo: ahora la cosa es diferente. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es importante este punto. Pablo está diciendo: hay una justicia que viene cuando tú obedeces la ley. Es la justicia que Adán no pudo retener en él. Es la justicia que durante todo el Antiguo Testamento ninguna persona pudo retener en él. Pero ahora, aparte de esa justicia,
se ha revelado, se ha manifestado, se ha dado a conocer otra justicia. Una cosa es la justicia del hombre cuando trata de portarse bien, y otra cosa es la justicia de Dios, que se manifiesta de manera diferente a la justicia de nosotros los hombres. Y es por eso que él dice, esta justicia se testificaba en la ley y se testificaba en los profetas, pero no se podía vivir en ella por cuanto el que era el camino para que esa justicia se manifestara aún no había venido. Ahora sí, dígalo conmigo, ahora sí. Esa palabra es importante, ahora. Porque ahora te dice que estamos en una dispensación diferente. Ahora te dice que ha llegado un tiempo nuevo. Ahora te dice que las cosas viejas pasaron. Dígalo conmigo, ahora. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia que había estado oculta en el Antiguo Testamento, ahora se da a conocer. Esa justicia que era imposible darla a conocer en la antigua dispensación, ahora está a la vista. ¿Por qué? Porque Dios no oculta la realidad. Dice el verso 23, por cuanto todos, es decir, Dios no está diciendo, no fue que no pecaron, no fue que ellos no fallaron, no es que yo me estoy haciendo el loco con sus pecados. Por cuanto todos pecaron, ellos no pueden llegar a la gloria de Dios. Ellos no pueden alcanzar la gloria de Dios. Ellos no pueden ser parte de la gloria de Dios. Pero esa no es toda la verdad. Esa es parte de la verdad. El verso 24 dice que todos pecaron, pero somos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, solamente ese versículo tiene tantas cosas que daría para un mensaje él solo. El problema del hombre es que es injusto. Dios dice, yo te voy a justificar. El problema es que tú estás en un marco de ilegalidad para relacionarte conmigo. Yo te voy a legalizar. El problema tuyo es que tu justicia no sirve para satisfacer mi demanda. Yo te voy a dar mi justicia. No, alguien tiene que decir gloria a Dios en esta mañana. Yo te voy a justificar. Esa justificación será gratuita. Por eso en el libro de Isaías, recuérdense que estamos diciendo que esto fue testificado por la ley y por los profetas. En el Antiguo Testamento, Isaías 55 dice, a los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. Y ahora Dios le está diciendo, ese vino y esa leche es la justicia de Dios en Cristo, que yo te la otorgo gratuitamente. Por gracia. Dígalo conmigo, por gracia. Siendo justificado gratuitamente por su favor inmerecido. ¿Mediante qué? Porque no fue que Dios se hizo el loco. Recuérdense que Él es justo. Y en su justicia no puede obviar la realidad de que el hombre ha pecado. Lo acaba de decir en el verso 23. Y en el 24 Él dice, pero esa gracia vino mediante una redención. Mediante la redención, ¿que es en quién? La palabra redención significa básicamente pagar un precio por alguien. Era como cuando una persona iba al mercado, y el mercado en ese tiempo se llamaba ágora. No se sorprenda que las plazas tengan esos nombres, porque es que la cultura griega es muy penetrante en todo el devenir de la humanidad. Y en el ágora, una persona iba y había un esclavo y decía, ¿cuánto cuesta ese? Y cuando veía ese que le gustaba, decía, mire, ese te va a costar tantas dracmas o te van a costar tantas monedas de plata. Ok, lo compraba y se lo llevaba y lo estaba redimiendo.
Pero había un grupo de esclavos que nadie lo compraba. Los esclavos lo compraban si sabían leer, por el nivel de la juventud que tenía, el nivel de la fuerza, si tenía todos sus dientes completos. Todo eso incrementaba el valor o disminuía el valor. Pero cuando Cristo fue al ágora a comprar los esclavos, Él no compró a los esclavos que estaban fuertes. Él no compró a los esclavos que estaban sanos. La Biblia dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. No, yo no sé si alguien en esta hora, es que Dios escogió a los esclavos viejos, Dios escogió a los esclavos mancos, Dios escogió a los esclavos cojos, y a esos esclavos Él dijo, por eso yo voy a pagar un precio. Yo lo voy a redimir, yo lo voy a redimir, yo voy a pagar el precio de ellos mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿cómo fue esa redención? ¿Cómo fue esa redención? El precio que Dios pagó fue su propio Hijo. Es decir, Dios quería resolver el problema, pero Dios no nos tiró el problema a nosotros. Nos dijo, resuélvanse ustedes. Querían ver cómo ustedes resuelven ese lío que ustedes armaron. No. Él lo resolvió a expensas de su propio Hijo. Dice el verso 25, después del 24, que fue mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esa palabra propiciación es importante. En el Antiguo Testamento, recuérdense que Pablo es un experto de la ley. No se olviden de eso. En el Antiguo Testamento, cuando se iba al templo, cuando se iba al templo, sí, a la carpa de reunión, al tabernáculo de reunión, estaba el patio, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ustedes saben que solamente se podía entrar una vez al año. Y esto amarrado, por si tú entrabas en una condición indigna, morir inmediatamente. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y encima del arca del pacto, la tapa del arca del pacto, era un propiciatorio. Dígalo conmigo, propiciatorio. Propiciatorio. ¿Qué significa eso? La palabra propiciar o propiciación es apaciguar la ira de Dios por medio de un sacrificio. Cuando en el Antiguo Testamento Dios estaba airado, se hacía un sacrificio y esa sangre el sumo sacerdote la llevaba al propiciatorio, y en el propiciatorio se propiciaba, se apaciguaba, se apagaba la ira de Dios. Es el acto de apaciguar o eliminar la ira de Dios. Es un sacrificio lo suficientemente poderoso como para satisfacer la justicia de Dios. O sea, que el propiciatorio era el lugar donde Dios apagaba su ira. Ahora, el propiciatorio en el cual Dios apagó su ira fue en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y de 9 a 12 no pasó nada. Pero a las 12 la Biblia dice que el cielo se oscureció. Y todo estaba en una densa tiniebla. Como que Dios apagó la luz. Porque Él no estaba contento, gloria sea a Dios, con cómo la humanidad estaba viviendo. Y después de esas 3 horas Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, la ira de un Dios santo estaba cayendo sobre su Hijo para propiciar tu maldad y mi maldad. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Dígalo conmigo, propiciación. Dios derramó su ira
sobre Cristo, su Hijo amado. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado de la humanidad. Y eso lo hizo públicamente. Jerusalén era una ciudad, era una aldea pequeña que tenía alrededor de 10,000 personas. Pero para la Pascua llegaban alrededor de 200,000 personas de todo el Imperio Romano que iban a celebrar la Pascua, porque era la principal fiesta judía. Cuando Cristo murió en Pascua, Dios lo hizo públicamente para que todo el mundo supiera que Él es un Dios justo. Alguien tiene que entender en esta hora que la sangre de Cristo derramada en la cruz tenía que ser públicamente, porque públicamente era que cumplía el propósito para el cual Dios le estaba derramando. Adán y Eva pecaron en oculto, donde nadie quizá lo podía ver, pero a Cristo había que crucificarlo en público, donde todo el mundo supiera que Dios estaba pagando el precio del pecado de la humanidad. Por eso dice el libro en la carta a los Colosenses, Pablo, en el capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Wow! Públicamente, dígalo conmigo, públicamente. Públicamente. Él fue exhibido públicamente porque su victoria tenía que darse públicamente. Él fue exhibido en público porque Él no es un Dios que hace cosas escondidas. Aleluya. Él no anda escondido, Él anda en público. Públicamente lo derrotó. A causa, dice el versículo 26 de donde leímos, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo dice que el hecho de que Dios no juzgara a Adán, a Noé, a David, a Abraham, a Moisés, a Jacob, a todos los santos del Antiguo Testamento, no era porque Él era injusto, era porque Él era paciente, porque Él sabía que Él tenía un plan que iba a solucionar ese problema, que ese era un problema temporal, pero que Él tenía una solución eterna. No, alguien tiene que decir gloria a Dios. Y Dios pasó por alto. ¿Cuántos pecados Dios nos pasó por alto a nosotros? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? Piensa en eso. ¿Cuántos pecados antes de que tú vinieras a Cristo Dios te pasó por alto a ti? En su paciencia, esperando y aguardando que tú vinieras a Cristo. Tú que sabes lo que hiciste, tú que sabes cómo te movías, y Dios ahí, y quizás no era que su ira no estaba dispuesta a arremeter contra ti, pero su paciencia decía, Él vendrá a mí. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El pecado es un problema. Mire, cuando usted piensa en este tipo de cosas, usted no puede pecar como que si de manera me da la ganaria. El pecado le costó la vida al Hijo de Dios. Dios te está diciendo, para mí el pecado es tan serio que yo soy capaz de matar a mi hijo para solucionar ese problema. No es un relajo, no es que, ay, yo pequé, pero Dios me perdona. El perdonarte a ti costó sangre. El perdonarme a mí costó sangre. Fue un sacrificio. Nunca se le olvide que es un sacrificio. Esa palabra pesa mucho.
Cuando a ti te dicen, oye, pero Dios mío, yo me estoy sacrificando por fulano, tú entiendes lo que te están diciendo. Cristo se sacrificó por ti. Públicamente. Entonces, Dios tenía la intención de manifestar en este tiempo su justicia. Oiga como dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. El verso 21 dice que ahora se ha manifestado la justicia. El verso 26 dice que en este tiempo se ha manifestado su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Dice la Biblia que el que condena, en el libro de Proverbios, que el que condena al justo y que el que condena al justo y que el que perdona al pecador es abominación delante de Jehová. ¿Cómo Jehová puede perdonar al culpable y condenar al justo? En la cruz. Él ha justificado a los hombres porque Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Dios ahora puede perdonar los pecados de los hombres y seguir siendo justo. Ya no hay quien pueda acusarlo de injusto. La Biblia dice en el libro de Romanos, el mismo Pablo, capítulo 8, verso 32, que si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y a continuación Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Aleluya. No hay forma, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él ha quitado toda acusación. Aleluya. Ustedes se recuerdan de la historia de Josué que le leí ahorita. El que estaba a la derecha de Josué, ¿quién era? Aleluya. El ángel de Jehová estaba al lado de Josué. El ángel de Jehová, yo le decía que era Cristo preencarnado. Aleluya. Esos santos del Antiguo Testamento se salvaron porque el Mesías los salvó. Wow. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Wow, quiero terminar en esta mañana. Yo quiero terminar leyendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Ahí, léalo en su casa, no tengo tiempo para leer. Capítulo 12 es como una breve historia de la redención. Empieza con una mujer que está a punto de dar a luz y un dragón que quiere devorar al bebé que va a salir de la matriz de esa mujer. Y cuando lo intenta no lo logra. El bebé nace, el bebé cumple el propósito y es arrebatado para Dios. Hablando de lo que hizo el Mesías. Entonces después que el Mesías hace esto, en el capítulo 12, verso 7 dice, si quiere búsquelo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Dígale conmigo, hay batalla. Hay batalla. Señores, no estamos en el cine. Señores, no estamos en un parque de diversiones. Ahorita le decía que en el mundo espiritual se maneja por legalidad. Esa legalidad Dios le establece por medio justo. El diablo le establece a través de guerra y batalla y lucha y dificultades. Él no espera establecer su propia legalidad. Él la arrebata porque él es un tramposo. Hay batalla, dígalo conmigo, hay batalla. No hemos llegado al cielo. Hay batalla. No estamos en la gloria. Por eso es que Pablo dice, aleluya, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo. Aleluya. Hay batalla. Y la Biblia dice que en el cielo. Si le están diciendo que en el cielo hubo batalla, ¿qué se imagina usted aquí en la tierra? Hay batalla, dígalo conmigo, hay batalla.
después de tuvo una gran batalla en el cielo, Miguel, el general de los ejércitos de Dios, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, Miguel tenía sus ángeles y el dragón tenía lo suyo. Miguel tenía lo suyo y el dragón tenía lo suyo. Pero el 8 dice, pero, y sus ángeles, pero no prevalecieron, no pudieron, no ganaron, no vencieron contra Miguel, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Eso es importante, eso que dice ahí. Porque por eso que dice ahí yo puedo deducir que hasta ese momento él tenía lugar en el cielo. Usted se va al libro de Job. Y en el libro de Job, la Biblia dice que Dios está con sus ángeles. ¿Y quién se apareció ahí? ¿Cómo? Diácono. Ese se coló ahí. ¿Cómo? Aquí te está diciendo que hasta este momento había lugar en el cielo para los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque el pecado empezó en el cielo. Entonces, aparte de salvarnos a nosotros, Cristo estaba limpiando ese tabernáculo de allá arriba, como dice en el libro de Hebreos, que Él no entró en el tabernáculo hecho de mano, figura del celestial, sino que entró en el cielo mismo con su sangre para purificarlo. ¡Wow! No se halló lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice, entonces, dígalo conmigo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, dígalo conmigo, ahora, dígalo conmigo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido echado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche, lo echan para afuera. Es para afuera que va. Es para afuera que va. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de bien esta mañana. ¡Wow! ¡Santo es Dios! Dios ha hecho algo extraordinario. Wow, cuando yo pienso en este tipo de cosas, boto el tiempo, como dice. Esto es algo, esta es la más maravillosa historia jamás contada. Yo no sé cómo fue que a Dios se le ocurrió un plan tan extraordinario. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 36. Déjame buscarlo porque no lo tenía aquí. Denme un segundito. Wow. Hablando de la redención, de lo que Dios hizo. En el versículo 24 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensarle? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Cuán inescrutables son sus caminos. Qué Dios tan maravilloso nosotros tenemos.
Qué Dios tan extraordinario. Cuando el pastor terminaba la semana pasada de hablar del hijo pródigo, yo pensaba en esto y yo, wow, qué Dios, que para él traer a sus hijos, mató a su hijo. Eso es una cosa extraordinaria. Que para él traer a los pródigos, el hijo amado debió padecer. Eso no tiene límite. Dios es un Dios extraordinario. Levanta tu mano y adora al Señor. Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. Cuán justo eres. Cuán amoroso eres. Cuán piadoso eres. Cuán santo eres, Señor. Espíritu Santo, en esta hora te damos gracias por Cristo. Agradece al Señor por Cristo. Señor, gracias. Gracias por la redención que es en Cristo. Eres digno, eres digno, eres digno. Te alabo, te alabo. El amado del cielo, el amado del cielo. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús.